Millán Salcedo, uno de los cómicos más carismáticos y reconocidos de nuestro país, ha vuelto a demostrar por qué su humor sigue siendo una leyenda que trasciende los años. Con una trayectoria que podría dar para varias vidas, y una carrera que arranca ya por los años 80, Salcedo no solo se ha consolidado como uno de los más grandes, sino que se ha convertido en una figura que marca generaciones enteras. Su salto a la fama se debe, en gran parte, al mítico Martes y Trece, el dúo cómico que formó junto a José Mayuste. Una pareja que revolucionó el panorama humorístico de España, dejando huella en la televisión con sus chistes irreverentes, sus gags visuales, y sobre todo, su capacidad para conectar con el público. Y es que Salcedo no es solo un buen cómico, es un referente. Antes de continuar, suscríbete si te gustaba Martes y Trece. Como buen hombre de teatro, y con una inteligencia afilada que lo acompaña, no duda en lanzar dardos envenenados a todo lo que considera mediocre o que no está a la altura de su visión del humor. La televisión de hoy, en su opinión, está plagada de pseudocómicos que se limitan a ser marionetas del sistema, incapaces de ofrecer algo genuino. Un panorama donde el relleno de horas de programación parece ser más importante que la calidad. Y como era de esperar, la crítica llega con nombre y apellido: David Broncano. Pero cuidado, que en esta historia, las risas están garantizadas. Este martes, Millán Salcedo estuvo en Hora 20 y pico, el programa de la cadena SER presentado por Héctor de Miguel. La conversación dio para mucho, y Salcedo no dejó de ofrecer perlas sobre su carrera, sus vivencias, e incluso sobre su relación con José Mayuste, su eterno compañero de escenario. Pero lo que más se destacó fue su visión sobre el estado actual de la televisión. Como buen veterano del humor, que no está para tonterías ni para caer en lo políticamente correcto, no dudó en exponer sin tapujos lo que le disgusta profundamente de la televisión actual. En un momento, el periodista le pregunta: ¿qué programas de humor ves en televisión? Y la respuesta de Salcedo es tan directa y sincera que ni Héctor de Miguel podía disimular su sorpresa. Pues, mira, soy muy fan de Leo Harlem, un tío con gracia, de los de antes. Pero lo que no soporto es la revuelta de TVE. Vi el primer programa y dije: hasta luego, Lucas. No le veo la gracia, no le veo el fuste. No sé qué es lo que me quieren vender, pero desde luego no es humor. Vaya certero golpe a la programación actual. Y es que, si algo caracteriza a Millán Salcedo, es que no se anda con rodeos. Es un hombre de principios que prefiere ser odiado por decir la verdad que aplaudido por dar coba. Para él, muchos de los programas actuales de humor no son más que una mezcla de caras bonitas, risas forzadas y guiones vacíos. En definitiva, lo que él denomina un producto sin alma, que no tiene la chispa ni el ingenio de los grandes cómicos del pasado. Y claro, con la crítica de TV aún en el aire, Salcedo no tardó en fijar su objetivo en La Resistencia, el programa de David Broncano, uno de los mayores fenómenos televisivos de la actualidad. Aquí, la crítica ya no es tan sutil, es un zasca en toda regla, como si se tratara de un enfrentamiento directo entre dos estilos de humor muy distintos. Millán, con su característico tono de quien no tiene nada que perder, y sin miedo a enfrentarse a las figuras de poder, se despacha. De hecho, he intentado ir a su programa a hacer promoción y no me ha querido invitar. Igual tiene miedo de mí. Claro, de ahí a pensar que Broncano es un hombre de pocos huevos hay un paso. Sin embargo, Héctor de Miguel intenta suavizar la situación, explicando que él conoce a Broncano y que no cree que la ausencia de Salcedo en el programa se deba a miedo. A lo que Salcedo, ni corto ni perezoso, responde: te lo digo yo, caquita. Menudo zasca. Millán no solo ha lanzado una crítica afilada a la televisión en general, sino que también ha dejado claro que no teme llamar a las cosas por su nombre, aunque eso implique armar un buen revuelo. Y ahí está, señores y señoras, un cómico como la copa de un pino, desnudando las miserias del panorama televisivo sin miramientos. Salcedo, con su humor ácido y su actitud desafiante, se permite disparar sin piedad, dejando en evidencia las debilidades de un sistema que parece dar más valor a las audiencias fáciles que al auténtico talento. En este sentido, hay que decir que Broncano, a pesar de ser uno de los cómicos más populares de la televisión actual, parece carecer de esa sinceridad brutal que Millán ha demostrado siempre. Broncano, aunque tiene su propio estilo de humor, a menudo se ha visto como un maestro de las bromas fáciles y las entrevistas con poca profundidad.
Tal vez no sea el mejor compañero de escenario para alguien como Salcedo, quien tiene décadas de carrera a sus espaldas y un bagaje cultural que le da un ángulo mucho más profundo a su comedia. Sin embargo, la diferencia fundamental entre ambos parece radicar en que Broncano tiene predilección por reírse de los demás, mientras que Salcedo tiene la capacidad de reírse de sí mismo y de un sistema entero. Y es que esa es la esencia del humor, ¿no? Hacer reír sin necesidad de humillar ni rebajarse a lo superficial. En el fondo, lo que Millán Salcedo parece estar diciendo, en un tono un tanto irónico pero certero, es que el humor debería ser más que una simple distracción. Debería ser una herramienta para hacernos reflexionar, para hacer que cuestionemos lo que nos rodea. Y en este sentido, Salcedo, con su estilo único, no tiene miedo de usar el humor como un arma para desafiar las normas y las convenciones que se imponen desde la televisión, esa que se nutre de lo fácil y lo superficial. Millán, en su crítica a la televisión actual, no hace más que poner de manifiesto lo que muchos pensamos pero pocos nos atrevemos a decir, que la calidad en la comedia está en decadencia, y que la televisión no está haciendo ningún favor a los verdaderos cómicos. El humor debería ser un refugio para la inteligencia, no un caldo de cultivo para la mediocridad. En resumen, Millán Salcedo sigue siendo una figura fundamental del panorama humorístico en España, gracias a su mirada crítica y su valentía para señalar lo que considera defectos y carencias del mundo de la televisión y la comedia actual. A lo largo de su larga y exitosa carrera, ha logrado ganarse el respeto de su generación y, al mismo tiempo, ha mantenido su relevancia como uno de los grandes referentes para los cómicos del presente. La originalidad y la profundidad de su humor continúan siendo un respiro en un entorno televisivo saturado de programas superficiales y humor vacío. La crítica de Salcedo no es una crítica vacía ni gratuita, sino que es una reflexión sincera sobre el rumbo que ha tomado la industria y cómo ha afectado al contenido que se ofrece al público. No hay duda de que, a día de hoy, su voz sigue siendo una de las más necesarias y respetadas en el panorama humorístico. El humor de Millán Salcedo es un espejo de su carácter, ácido, afilado y sin miedo a incomodar. Mientras que otros cómicos pueden verse arrastrados por la corriente de lo políticamente correcto o la obligación de ajustarse a las exigencias de la audiencia, Salcedo nunca ha tenido miedo de expresar lo que piensa, incluso cuando sus opiniones van en contra de lo que parece estar de moda. Por eso, su crítica a la televisión actual, particularmente a programas como La Resistencia, no es solo un reflejo de un disgusto personal, sino una denuncia al estado general de la comedia y su evolución. Para él, la televisión está siendo dominada por una especie de humor comercial, que antepone las audiencias y el entretenimiento fácil a la autenticidad y la profundidad. Los chistes de ahora, según él, no van más allá de la superficialidad, y esto es algo que lamenta profundamente. Pero Salcedo no es alguien que se limite a criticar por criticar. Su visión del humor y su crítica al sistema van mucho más allá de las apariencias. Él no se limita a hablar de lo que no le gusta, sino que reflexiona sobre el porqué de esa decadencia. La televisión, en su opinión, ha dejado de ser un vehículo de reflexión y crítica social, y ha pasado a convertirse en un espectáculo vacuo que solo busca la risa inmediata. Según él, el humor, en su esencia más pura, debe ser una herramienta de reflexión, una forma de cuestionar lo que sucede a nuestro alrededor y un espejo de nuestra sociedad. La televisión, en lugar de fomentar un debate profundo y enriquecedor a través de la comedia, parece más interesada en lo banal, lo comercial y lo superficial. Este es el panorama que Salcedo denuncia, un panorama que le parece triste y peligroso para la evolución cultural de la sociedad. A través de su mirada crítica y su postura desafiante, Salcedo invita a una reflexión más profunda sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad moderna. Para él, la televisión debe ser una plataforma que inspire, que haga pensar, que desafíe y que saque a las personas de su zona de confort. Pero en lugar de eso, hemos llegado a un punto donde la televisión parece más preocupada por las cifras de audiencia que por ofrecer contenidos que realmente aporten algo a la cultura y al pensamiento colectivo. En este sentido, Salcedo se muestra profundamente desencantado con lo que la televisión se ha convertido y critica duramente el hecho de que muchas veces la calidad y el contenido profundo sean sacrificados en favor de la masividad y la inmediatez. Sin embargo, y a pesar de las duras críticas que Millán Salcedo lanza sobre la televisión actual, no se le puede acusar de ser un hombre que se quede únicamente en la queja vacía. Al contrario, Salcedo es alguien que busca siempre una raíz más profunda para explicar sus opiniones y su visión del estado de la televisión y de la sociedad en general.
Esta actitud se puede entender mejor si conocemos la forma en que él ve el mundo, una visión que va mucho más allá del simple humor y que toca aspectos más complejos, tanto históricos como filosóficos. En este sentido, para comprender a fondo su perspectiva, es necesario entender sus influencias y pasiones, que en muchos casos nos dan claves para desentrañar los motivos de su crítica. Una de estas influencias, por ejemplo, son los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Salcedo ha confesado en varias ocasiones que es un gran aficionado a este tipo de material audiovisual, especialmente aquellos que exploran la figura de Adolf Hitler y los tratados de paz que marcaron el fin del conflicto, como el Tratado de Versalles. Aunque a primera vista este interés pueda parecer sorprendente o incluso desconcertante para un cómico, es precisamente esta afición por los temas profundos y complejos lo que nos permite comprender mejor su enfoque de la vida y la cultura. La guerra, la historia y los contextos políticos y sociales que desembocan en esos eventos catastróficos son temas que le interesan, que lo apasionan y que le permiten desarrollar una mirada más aguda sobre la realidad. Salcedo no es un hombre que se quede en la superficie de los acontecimientos, sino que siempre busca el trasfondo, el contexto y las implicaciones más profundas de lo que está ocurriendo. Esta capacidad de ver más allá de lo evidente, de mirar detrás de las máscaras que la sociedad nos presenta, le permite no solo entender los eventos del pasado de una manera única, sino también desarrollar una crítica más afilada hacia el presente. En este sentido, la televisión actual, a la que tanto critica, le parece un reflejo claro de esa superficialidad de la que él se queja constantemente. Para él, la televisión moderna ha abandonado las reflexiones profundas y el análisis cultural a favor de un entretenimiento vacío, hecho solo para captar la atención de la audiencia de manera inmediata, pero sin ofrecer ninguna sustancia. Millán Salcedo, por lo tanto, no es un cómico común que se limite a hacer chistes de forma superficial, es un hombre que quiere ir más allá de la simple risa. Para él, la comedia debe ser una herramienta más poderosa, una vía para hacer un análisis profundo de la sociedad y, a su vez, una forma de cuestionar lo que está mal. La comedia no debería limitarse a ser una simple distracción para el público, sino que debe servir como una vía para abrir los ojos, para cuestionar el mundo que vivimos y para provocar una reflexión crítica sobre los aspectos más oscuros de nuestra realidad social y política. En sus intervenciones, Salcedo a menudo se convierte en un verdadero portavoz de esa necesidad de revalorar el humor como un acto consciente, como un acto cultural que nos invite a pensar. En este sentido, su crítica a la televisión y a la comedia vacía no es solo un comentario acerca de lo que considera la decadencia de los medios de comunicación, sino también un acto de denuncia cultural. Al hacer estos comentarios, Salcedo nos está advirtiendo del peligro de convertir la comedia en una mera forma de entretenimiento superficial. Él es consciente de que la risa es un instrumento sumamente poderoso, por lo tanto, siente una gran responsabilidad al usarla. En lugar de emplear el humor solo como una vía para aligerar tensiones o hacer pasar el rato, él busca darle un propósito mucho más grande. Para él, la comedia debería ser una herramienta para hacer pensar, para generar conciencia, para cuestionar las estructuras de poder y para mostrar las incongruencias de la sociedad en la que vivimos. De ahí que, aunque su crítica a la televisión y a la política sea feroz y directa, siempre esté imbuida de un propósito, hacer que el público reflexione, y sobre todo, se cuestione los valores y las narrativas dominantes. Es evidente que Millán Salcedo sigue siendo una figura central del humor en España, no solo por su capacidad para hacer reír, sino por su actitud desafiante y su compromiso con un tipo de comedia más inteligente, crítica y profunda. A lo largo de los años, ha demostrado que no necesita de la televisión ni de los programas de moda para seguir siendo relevante. Su influencia no ha hecho más que crecer con el paso del tiempo, en gran parte gracias a su capacidad para conectar con aquellos que buscan algo más que simples chistes superficiales. Salcedo ha dejado claro que la relevancia de un cómico no se mide por su aparición en los programas de televisión más populares ni por los likes en redes sociales, sino por la autenticidad y el compromiso que pone en su trabajo. Por eso, su humor sigue vivo en la memoria colectiva de todos aquellos que crecieron con él y lo recuerdan con cariño y respeto. A pesar de no estar en el centro de la agenda mediática, su legado sigue intacto y su voz sigue siendo escuchada por todos aquellos que valoran el humor con sustancia. En una época en la que la comedia parece haberse desdibujado, en la que se han diluido las fronteras entre lo entretenido y lo vacío, Salcedo sigue siendo un faro para aquellos que buscan algo más que chistes fáciles o humor banal. Su estilo irreverente,
Su crítica afilada y su mirada aguda lo convierten en una figura imprescindible para entender lo que significa una comedia auténtica. Salcedo ha demostrado, a lo largo de los años, que se puede hacer humor que no solo sea divertido, sino que también tenga un contenido profundo y relevante. Su crítica a la televisión, a la política y a la sociedad en general sigue siendo una parte fundamental de su trabajo, porque para él el humor no es solo un entretenimiento, sino un medio para provocar el cambio, para despertar conciencia y para que las personas se cuestionen lo que está ocurriendo a su alrededor. Y si David Broncano no lo invitó a su programa, pues allá él. Salcedo, con su estilo irreverente y su crítica afilada, no necesita la aprobación de la televisión del momento para seguir siendo una figura relevante. Aunque algunos lo puedan considerar un outsider del panorama humorístico actual, su capacidad para mantenerse fiel a su visión del humor y para defender sus principios lo hace aún más necesario en tiempos como estos. No se ha dejado atrapar por las modas o las tendencias efímeras, sino que sigue siendo el cómico que defiende una comedia que tiene algo que decir. A diferencia de otros que parecen conformarse con vender una sonrisa a base de chistes fáciles sobre temas superficiales, Salcedo sigue defendiendo una comedia de altura, una comedia que invita a pensar, a reflexionar y a cuestionar lo que damos por hecho. En tiempos en los que la superficialidad parece dominar las pantallas y las plataformas, figuras como Millán Salcedo son más necesarias que nunca. Su legado perdura y su voz sigue siendo un eco necesario en un mundo en el que el verdadero humor, el que hace pensar y reflexionar, sigue siendo más importante que nunca. Su capacidad para mezclar la crítica social con el humor de calidad le ha permitido mantenerse vigente, y seguirá siendo una referencia para aquellos que buscan una comedia que no se conforma con hacer reír, sino que también invita a cuestionar, reflexionar, sobre todo, a no dejarse llevar por la corriente.